dado que vamos a revisar, no solamente, bueno, van a revisar y van a exponer no solamente las iniciativas que hay en las universidades en estos temas, sino también dos iniciativas de ley muy importantes, la de radio y televisión y la de sociedad civil. Es interesante pensar, cuando me hicieron esta invitación, que Costa Rica, con el grado de desarrollo que tiene, esté planteándose por fin esta ley de radio y televisión. Hay varios aspectos en el borrador de esta ley que hay que tomar con cuidado y que han sido producto de varias consultas, pero seguramente van a continuar. Si me lo permite, me gustaría comentarlo desde el punto de vista de la UNESCO, en la experiencia que hemos tenido en desarrollo de indicadores de medios o incluso en acompañamientos técnicos a ciertas o comisiones legislativas o directamente gobiernos, sobre qué puntos nos parecen importantes destacar. Llegar a ser una ley de radio y televisión en el siglo XXI, en el 2015, ya habla de otro tipo de leyes de radio y televisión a las que hemos estado acostumbrados. Conviven los nuevos medios, incluso la televisión tradicional con la televisión reciente, no solamente por los avances tecnológicos, sino también por los retos éticos que el uso de la información y del acceso a la información se está teniendo. Para ustedes no es ningún secreto, como no lo es ya para nadie, que se ve más contenidos que antes eran de televisión en dispositivos, en primer lugar, y en segundo en computadoras, y en tercero en televisores. Entonces, digo, con unas estadísticas, por supuesto, que no son exactamente uniformes, ni son graduadas así en una escala. Por lo tanto, hay asuntos que son diferentes en la reflexión de qué hacer con una ley de radio y televisión. Los ejemplos de los países que habían avanzado antes en estas leyes se quedan cortos para lo que se necesita en estos momentos. Entonces es un gran espacio de innovación y en el cual, por supuesto, cuenta mucho la consulta pública. Nos importa como UNESCO fortalecer las prácticas en entornos mediáticos, en los niveles legal, en los niveles de políticas públicas, respaldar a las instituciones mediáticas, entendidas en el sentido más amplio del término, no solamente en el caso de la televisión comercial o de la televisión pública, sea esta estatal o sea esta de gobierno, sino también con otro tipo de instituciones mediáticas que por supuesto tienen acceso al espectro y que tienen por supuesto acceso a online, a internet. Pero ante todo, los medios de comunicación, sean tradicionales o sean de las nuevas tecnologías, nuevas realmente, porque seguimos diciendo nuevas tecnologías y ya es la televisión y la radio y ya son 70 años de avance, y sin embargo seguimos diciendo de nuevas. Entonces, las convencionales o las tradicionales, y las verdaderamente nuevas como un vehículo de interés público para tener acceso a la información, y no de cualquier forma. Recientemente, y con esto estoy quizás hablando de 30 años, se empezó a fijar en la falta de tener un enfoque centrado en el desarrollo de estas legislaciones y en el desarrollo de los contenidos en los derechos humanos. Como que estaba en el imaginario colectivo que por supuesto había que respetar los derechos humanos, pero no se hacía énfasis, tampoco en sus dimensiones éticas. Por eso es que además, justamente, por lo menos en los últimos 20 años se han intentado cuántos esfuerzos autorregulatorios, sobre todo en medios comerciales, y no ha sido posible avanzar. UNESCO, con el mandato global que tiene, ha propuesto en una gran conferencia que reúne todas las preocupaciones, sobre todo con Internet, pero también para medios tradicionales, que se llama WISIS, que seguramente conocen ustedes por estar en el tema, la Conferencia Internacional sobre Medios Globales, traducción libre, WISIS. En estas se ha intentado, justamente con el apoyo de los Estados miembros, que en UNESCO son 195, de todas las entidades de Naciones Unidas es la que tiene mayor membresía, 195, porque somos los únicos que tenemos a Palestina entre los miembros. Se propuso empezar el desarrollo de un set de guías para el acceso a los medios de comunicación y la producción de contenido basada en movilización de conocimiento. Por eso es que es tan importante que esta iniciativa sea en la CONARE, porque estamos hablando que los medios de comunicación no solamente son entretenimiento, sí tienen una función social muy importante, que el entretenimiento es necesario, pero a través de movilización de conocimiento. También es un medio que
ha sido privilegiado más en muchísimos lugares, y depende de las cadenas o las estaciones, en entretenimiento que en divulgación de conocimiento. Y no con ello me refiero simplemente a hacer programas científicos, ¿verdad? Es muchísimo más amplio que ello. Importa la pluralidad en los medios, importa buscar la forma en que se garantice, o por lo menos se contribuya, o se haga un trabajo prospectivo para la sostenibilidad de los medios independientes, el combate a la impunidad, porque no por ser independiente o no por estar establecido dentro del Estado, del gobierno, de una empresa comercial, no haya violaciones a la impunidad, violaciones a la privacidad. Hay crímenes que sabemos ocurren en los medios de comunicación, y esta es muy interesante reflexión que me gustaría trasladarles en varias de las reuniones de expertos en UNESCO o de los Estados miembros. ¿Cuántos le llaman acceptable harm? Daño aceptado que podemos propiciar en los medios de comunicación sobre los que nadie se pronuncia. Hay un ejemplo que no es exactamente para medios, pero lo utilizaré ahora porque acaba de ocurrir en Costa Rica. Hay una manifestación para poder defender el derecho de que los animales no sean lastimados cuando muere un niño. Ese es el gatillo que desencadena una reflexión de una violencia contra los niños, y si quisiéramos pensar en violencia contra las mujeres y la homofobia, pues nos podemos ir para atrás. Pero en los medios de comunicación, ¿qué tan activos? Ya sean, otra vez insisto, en televisión pública o en televisión privada, no necesariamente se dejan de hacer juegos y se dejan de hacer usos de contenidos que finalmente dañan a la mejor convivencia de la sociedad. Quizás el tema más explotado pues es género, ¿no? Es un daño aceptado el que la mujer sea sexualizada, nada más en muchos de los contenidos de los programas televisivos. Hay la xenofobia, la burla contra, o la falta de respeto contra personas con capacidades diferentes, contra poblaciones afrodescendientes, contra poblaciones indígenas. Estamos con una capa bien gruesa en ese sentido, al olvidarnos que sí es una violación de los derechos humanos. Entonces, es importante también a la hora de discutir contenidos y a la hora de discutir regulaciones, este daño tolerado, en el cual no necesariamente hay previsiones legislativas o previsiones legales. Cuando ya entramos realmente al nivel o a la difamación, entonces sí, ya encontramos una previsión social que permite, previsión legal que permite dirigirse a ese tipo de problemas. No lo voy a hacer muy largo, pero bueno, quería también comentarles, porque son los términos de las discusiones que se están realizando en foros como este, en otros lugares del mundo o en foros internacionales donde están representantes como ustedes. La UNED nos acompañó en un foro organizado en Bali, precisamente tuvo más que ver con movilización de conocimiento, también medios y también internet. Para nosotros, los medios de comunicación, y hablando ahora de radio y televisión, tradicional o nueva radio y televisión, nos ofrecen la oportunidad de constatar que estamos ante un hecho fehaciente de la libertad de expresión. No ocurre en todos lados, sí ocurre en Costa Rica y hay mucho trabajo todavía por hacer, que es importante, pero el punto de partida para nada es despreciable. UNESCO, con la colaboración de los Estados miembros, ha logrado desarrollar una guía de indicadores de desarrollo de los medios, lo cual es muy interesante ahora para el MISIT, que están en la plataforma tecnológica que acaban de anunciar ayer o antier, justamente poder incluir estos indicadores u otros, porque hay muchísimos indicadores que se han desarrollado por parte de la UNESCO y otros organismos, la OSD, pero que tienen que ver con medios. En una nueva ley de radio y televisión es imposible no tomar en cuenta lo que ya se está haciendo para medir y para desagregar la información que se recoge. Comentarles que, bueno, como ustedes saben, para la seguridad de los periodistas, que no es el problema mayor, de hecho,
Costa Rica tiene el número 1 entre los países de América Latina en seguridad para los periodistas, pero eso no quiere decir que no haya un trabajo de solidaridad, de cooperación sur-sur también, para observar este problema, dado que en realidad en Centroamérica están los índices más altos, aunque, insisto, no es el problema en Costa Rica. Hay una cuestión también que a partir de la movilización del conocimiento y de su acceso a medios es fundamental la sociedad con las universidades y los centros de investigación, que es la sociedad del conocimiento. ¿Qué se está concibiendo como sociedad del conocimiento y cuáles son los instrumentos que están o que pueden tener paso vía sociedad civil o vía Estado u otro tipo de entes que tienen intereses que no necesariamente son el bien común, y no desde el punto de vista de la teoría social cristiana, sino el bien común desde el punto de vista de los filósofos a partir del siglo XIX en sus expresiones más amplias. Nos interesa también estudiar cómo cambian los ambientes mediáticos. Esta es otra interesante categoría de estudio también en muchas de las facultades de periodismo y de comunicación, porque tendemos a pensar que los ambientes mediáticos son, digamos, que hay un estándar, y son verdaderamente distintos en el tipo de profesionalismo, en el tipo de permisibilidad, en el tipo de acceso, en el tipo de acceso por parte de actores que no tienen recursos económicos en la televisión comercial para tener espacios, o por parte de partidos políticos para generar información, opinión o no necesariamente decisiones informadas. Y estos ambientes mediáticos más y más están trabajando sobre los temas en que están centrados en la persona. Y al decir centrados en la persona es centrados en los derechos humanos. Hay algunos derechos humanos que son más relacionados, por supuesto, con el tipo de discusión que tenemos hoy en este foro. Finalmente, cualquier ley de radio y televisión y de participación de la sociedad civil en estos momentos no puede dejar de tomar en cuenta no solo marcos legislativos, sino sobre todo también mercados. Es parte del realismo pragmático fundamental. Los derechos humanos en los que trabajamos como UNESCO, que consideramos, bueno, y el resto de las Naciones Unidas, ¿qué consideramos son los que deben ser reflexionados, valorados y reflejados en los marcos que tengan que ver con medios tradicionales o nuevas tecnologías? Son todos ellos, por supuesto, derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión, el acceso universal a la información, el derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido por lo menos un granito de arena y haber podido transmitir las discusiones que nos están ocupando en UNESCO. Costa Rica es uno de los estados miembros precisamente, y acá está nuestra sede para Centroamérica. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros Sofía y Charaf, que están aquí, que continuarán en el resto de la jornada por si hay algún tipo de acercamiento que quisieran ustedes propiciar. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, por sí y en representación del Consejo Nacional de Rectores. Muchísimas gracias. Les saludo muy cordialmente a Pilar y a Ruth. A todas y todos ustedes, colegas universitarios, profesionales del área de la comunicación.
Les transmito también el más cordial saludo del señor presidente del Consejo Nacional de Rectores, el doctor Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien me ha solicitado que lo represente en esta ocasión. Ustedes seguramente recordarán que en el año 1962 Jürgen Habermas publicó un libro que ha sido realmente influyente en el pensamiento sociológico, filosófico y también el pensamiento relativo a los medios de comunicación. Este libro se llama en español algo así como Historia y Transformación de la Opinión Pública. Fue publicado en Alianza Editorial hace ya algunas décadas. El título en alemán es mucho más específico, más preciso y también mucho más sugerente. El título en alemán, si lo puedo traducir literalmente, es Las transformaciones estructurales de la publicidad. Pero entendiendo publicidad no como lo entendemos ahora, sobre todo de la transmisión de un mensaje comercial, sino publicidad en sentido de lo público, el espacio público. Habermas en este libro, se me está saliendo lo docente, yo sé. Habermas en este libro reconstruye la historia de la constitución del espacio público en la sociedad europea hasta su disolución en la época más reciente. Y me explico porque creo que es realmente es bastante importante para el tema que nos convoca hoy. Habermas dice que con el Renacimiento, pero sobre todo con la emergencia de la sociedad burguesa liberal, se forma en las sociedades europeas un espacio de debate sobre los asuntos de interés común. Y este espacio de debate se lleva a cabo sobre todo mediante la articulación de dos instituciones, la prensa y los partidos políticos. Y ambas instancias fungen como un contrapeso frente a la autoridad del Estado. ¿Por qué dice Habermas que eso se pierde? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, los partidos políticos se convierten en corporaciones que no articulan el interés público, sino solo los intereses propios. Y más bien, se desligan de la sociedad civil. Yo creo que eso lo podemos observar muy claramente en los últimos 20 años o más en Costa Rica y muy claramente también en los países europeos, tanto así que el partido político depende mucho de las encuestas de opinión para saber qué está pensando su referente electoral, porque ya no articula el pensamiento de ese referente electoral. Y por otro lado, en el caso de la prensa, llega a estar expuesta o sometida a la industria cultural y sus mecanismos. O sea, en otras palabras, la comercialización de los contenidos de la comunicación social. Entonces, esos dos elementos. En primer lugar, entonces, la pérdida de la relación de los partidos políticos con las bases y su conversión en corporaciones que defienden intereses propios, y por otro lado
la mercantilización de los contenidos de la comunicación social por medio de los medios masivos de comunicación social. Muchas cosas han cambiado desde el año 62 en que Habermas publica este libro. Creo que es evidente que ahora, por medio de los instrumentos y los vehículos de comunicación digitales, se da una potenciación de la capacidad de comunicación de todas las personas, de todos los individuos, aunque también, por otro lado, es también, creo yo, muy evidente que hay una especie de desagregación que solo de vez en cuando, una desagregación social y política que solo de vez en cuando logra articular una voluntad política general. Por ejemplo, cuando se dio la primavera en los países árabes, en Egipto. Bueno, toda esta introducción para transmitirles también una idea que para mí es absolutamente fundamental, y es que frente a estas transformaciones estructurales del espacio de lo público y la dominación creciente de la comercialización, existe, según mi opinión, un principio y un derecho que nosotros en las universidades públicas reclamamos y siempre reafirmamos, que es la autonomía. La autonomía de cara precisamente a esos mecanismos del mercado que todo, absolutamente todo lo penetra. Cuando uno ahora observa, por lo menos eso me sucede a mí, y lo comparto con ustedes, uno observa las enormes capacidades y potenciales de comunicación que ahora tenemos a través, por ejemplo, de las redes sociales. Yo a ratos pienso en aquel concepto de Herbert Marcuse, que decía que nosotros vivíamos una época en la cual dominaba el principio de la desublimación represiva. O sea, me pregunto también cuánto de auténtica libertad alcanzamos mediante estos nuevos potenciales de comunicación. Si sabemos que, por ejemplo, Facebook o incluso el celular que andamos puesto acá, ¿no?, es un extraordinario y muy eficiente instrumento de espionaje. Entonces, pensamos también con facilidad en cuánta ilusión existe en la libertad que pensamos disfrutar. Bueno, pero en todo caso, desde la autonomía de nuestras instituciones universitarias públicas, se vuelve este principio y este derecho a la autonomía precisamente el punto de partida, o un punto de partida esencial para pensar sobre la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la información como un bien público y como un derecho universal. Sin duda alguna, esta comisión permanente interuniversitaria se convierte y debe permanecer como un estandarte en ese proceso de reafirmación y defensa del derecho a la información, el derecho del acceso al conocimiento y el derecho a conformar una opinión pública libre. Los medios, ustedes como profesionales
profesionales de la comunicación dentro de espacios académicos de nuestras universidades públicas constituyen un factor esencial para defender esta libertad y también para defender nuestra autonomía. De manera que el evento que hoy ustedes inauguran, en el cual van a participar, y que a mí me complace muchísimo dirigir estas palabras precisamente en el momento de la inauguración, creo que este evento reviste una importancia capital para nuestras instituciones y ojalá trascienda los muros invisibles de nuestras instituciones y acceda a la sociedad global, para que la sociedad global se infecte con el virus de la libertad de pensamiento y de derecho a la información. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, señor rector. De esta manera damos por inaugurada este encuentro de repensar la comunicación social, encuentro de medios, espacios universitarios de comunicación social. Invitamos a las señoras y al señor de la mesa principal a tomar asiento, por favor, en la primera fila. Y vamos a dar unos espacios, un minuto nada más, para luego continuar con la dinámica de esta actividad. ¿Ves? Aprovecha. Por si acaso, para el martes no he encontrado forma de poder proyectar nada, trae tu programa. Voy a llamar a los demás miembros de la comisión, por favor, si podemos acompañar a Excel. Mientras preparamos la presentación, les agradecemos muchísimo por estar aquí y sobre todo por tener la disposición de que este espacio sea un espacio de vinculación entre las diferentes instancias de producción audiovisual, periódicos, programas de radio, canales de televisión e iniciativas de comunicación de las universidades públicas. Vamos a escuchar ahora una charla a cargo de doña Giselle Bosa. Doña Giselle Bosa es la directora del PROLEDI, que es el programa Observatorio de Libertad de Expresión, es representante por la UCR a la Comisión de CONARE de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión, y también ella es representante a la Comisión de Digitalización de la Televisión de parte de CONARE. La charla que ella nos va a dar está titulada Desafíos de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Costa Rica, el papel de las universidades. Entonces vamos a acompañarla, los demás miembros de la comisión, pues si tienen dudas o si quieren, digamos, conversar con uno de nosotros. Luego vamos a tener el refrigerio y a las 9:45, más o menos 10, vamos a comenzar la parte de exposición de proyectos de las distintas universidades e iniciativas, con la idea de terminar a las 11:30 para darle paso a el representante del MISIT, que en este caso la persona confirmada es el señor Fernando Víctor. Entonces vamos a comenzar con la charla y muchas gracias. Vemos que las 60 personas que hemos invitado están aquí y eso nos da muchísima alegría, porque quiere decir que ojalá a partir de hoy podamos en el espacio de la tarde también, que es de 2 a 3, hacer una estrategia de trabajo conjunto, de alguna manera planificar la vinculación, posibles alianzas para la producción interuniversitaria. Giselle, usted va a hablar con ese micrófono que está ahí, podemos probarlo. Hola. Muy bien. Gracias. Vamos a esperar que las compañeras nos ayuden con una presentacióncita que tenemos aquí. Podemos dejarlo así. En realidad la presentación básicamente lo que trata es de ilustrar con algunas imágenes y algunos conceptos,
Primero, darles a todos y a todas la bienvenida, el agradecimiento por compartir con la Comisión de Libertad de Expresión de CONARE este encuentro. Agradecerles también como universitarios y universitarias el interés por este tema, la concurrencia que hemos tenido esta mañana de gente que trabaja en espacios y medios de comunicación universitarios. Quizá la mañana de hoy nos plantea una serie de temas y una serie de desafíos, pero hemos querido centrarnos en una coyuntura particular que tiene Costa Rica, el país y América Latina en este momento, alrededor del debate acerca de políticas de comunicación e interpelarnos desde las universidades a ver cuál debe ser el papel de estas instancias públicas en el caso de promover procesos de comunicación más democráticos en nuestros países. En primer lugar, señalar que la comunicación, como lo decía tanto don Henry como don Pilar, es un eje transversal y estratégico en la construcción de la democracia. Y solamente ese primer elemento nos interpela como universidades públicas, financiadas con recursos públicos y cuyo mandato de la sociedad costarricense precisamente tiene en primer lugar la consecución del bien público. En esa medida, como comunicadores y comunicadoras, estamos sin duda interpelados en cualquier definición, discusión o debate que tenga que ver con políticas de comunicación social. No solo para definir el desarrollo de esas políticas al interior de los espacios académicos, sino particularmente como sociedad democrática, cuáles son los retos y los desafíos que tiene este país. Nos interpela además como entes públicos, espacios y medios de comunicación de servicio público, el fortalecimiento de procesos de comunicación más diversos, más democráticos, más incluyentes, más participativos, que son procesos a los que aspira cualquier universidad pública, cualquier universidad estatal. En ese sentido, nos parece absolutamente importante que si en Costa Rica se está discutiendo en este momento la necesidad de un marco regulatorio y de una política pública en materia de comunicación social, orientada en este momento hacia la radiodifusión sonora y televisiva, pero también en una gran cantidad de espacios que hoy en la convergencia mediática se nos plantean, digamos, como escenarios. El tema de Internet, el ejercicio de las libertades comunicativas en los nuevos escenarios digitales, el uso del espectro radioeléctrico como un bien no solo de dominio público, sino estratégico en los nuevos negocios de las telecomunicaciones, el tema sin duda de la necesidad de generar nuevos contenidos, de impulsar nuevas expresiones, nuevas realidades, nuevos conocimientos. En ese sentido, también podríamos decir que nos convoca como universidades estatales que somos, que la sociedad cuente con un conjunto de garantías y de mecanismos para el ejercicio de los derechos ciudadanos a la libertad de expresión, al acceso a la información y a lo que se ha denominado el derecho a la comunicación. Partimos esta mañana sin duda de que como universidades tenemos un desafío, un compromiso de carácter ético-político, y lo decía ahora doña Pilar. Yo creo que la mayor dimensión a la que podríamos recurrir para dar sustento, digamos, a este encuentro, es que tenemos un compromiso de carácter ético como universidades en el campo de la democratización de las comunicaciones. Yéndonos un poquito atrás y hablando del tema de por qué políticas de comunicación en el siglo XXI, lo decía ahora doña Pilar, no son las mismas políticas de comunicación cuando en los años 70 y 80 en el seno de la UNESCO se discutió un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Hay desafíos que siguen estando pendientes, los desequilibrios informativos, pero hay nuevos escenarios, nuevos desafíos, debates pendientes, pero
realidades que nos convocan para tratar de solucionar temas que tienen que ver con derechos fundamentales de las personas. Desde el modelo liberal clásico, digamos, en que la libertad de expresión era una libertad negativa, en donde el Estado no tenía que intervenir, digamos, los grandes desafíos de las políticas de comunicación con el surgimiento del Estado liberal era precisamente que el Estado no interviniera. Ese era el gran desafío de esas sociedades. Digamos, el ejercicio de una libertad negativa, el Estado no estaba llamado a cumplir una función más que respetar el ejercicio de una libertad de expresión sin censura previa. Cuando se nos plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de digitalización de la televisión abierta en el mundo, la aparición de escenarios estratégicos en lo político y económico ligados al desarrollo en el negocio de las telecomunicaciones, Internet, el valor estratégico del espectro radioeléctrico, la convergencia infocomunicacional, el acceso a la información pública, que es un tema fundamental en el ejercicio de la democracia participativa, que han caracterizado, digamos, los escenarios contemporáneos de la comunicación, se nos presenta, y lo estamos viendo en muchos países del mundo, una tendencia neoreguladora. O sea, no es por casualidad que muchos países, si lo vemos de forma más cercana en la región, muchos países suramericanos han recurrido a nuevas políticas públicas, a nuevos marcos regulatorios en el campo de la comunicación y sobre todo en el campo de los servicios audiovisuales. Resuena en todo este debate, como les comentaba ahora, el debate al que asistimos hace varios años, en la década de los 70s y 80s, sobre un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, conocido como el NOVIC, que ocupó la agenda de UNESCO en esas décadas y que denunciaba en ese entonces los desequilibrios de los flujos internacionales de información, lo mismo que los reclamos por un reconocimiento del derecho a la comunicación que se da en las cumbres de la Sociedad de la Información de los años 2003 y 2005. Podríamos decir hoy en día que muchas sociedades han retomado desde inicios del siglo XXI la agenda democratizadora de la comunicación. Esa es, digamos, la pregunta que nos planteamos en nuestra sociedad. ¿Ha retomado Costa Rica la agenda democratizadora de la comunicación o no lo está haciendo? ¿Qué falta? ¿Qué nos convoca como universitarios en esta temática? Ya desde finales del siglo anterior surgió, digamos, en toda esta discusión de políticas de comunicación un nuevo concepto, un concepto más amplio, más decisivo, que pretende extender los debates de la democratización de las comunicaciones a la noción del derecho a la comunicación. Esta es una noción que no siempre tiene consensos, hay muchos disensos alrededor del tema de si hay un derecho distinto al de la libertad de expresión, si es un derecho que lo contradice, que lo complementa, o si es un derecho que lo articula. ¿Qué es eso que llamamos derecho a la comunicación? Es un tema que surge, si ustedes ven los debates en América del Sur, sobre todo en los movimientos sociales, en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, cuando se están discutiendo todos estos marcos normativos en Argentina, la ley de televisión digital en Chile, la nueva ley de medios de Uruguay, ustedes pueden ver que hay una noción que subyace, y es la noción del derecho a la comunicación, distinto al de la libertad de expresión. Cito a Mastrini, dice: mediante esta noción se busca garantizar a toda la población el derecho a poder expresarse sin limitaciones a través de cualquier medio. De consagrarse, dice el autor, constituiría un derecho de nueva generación, en el que el Estado se tornaría un actor clave para asegurar su efectivo cumplimiento.
parece que una primera diferencia entre la noción clásica de libertad de expresión y el derecho a la comunicación es el rol del Estado. En la noción clásica liberal de libertad de expresión, el Estado lo que hace es respetar una libertad negativa. El Estado no interviene, no regula. En la noción del derecho a la comunicación, el Estado es un Estado proactivo, no para ejercer censura, no para ejercer control sobre los contenidos, sino para propiciar garantías y mecanismos a la ciudadanía para que todos tengan derecho a expresarse por distintos medios y bajo la aspiración de una sociedad más plural, más diversa, más incluyente y más participativa. La idea entonces de un derecho a la comunicación distinto, pero no contrario a la libertad de expresión, plantea en primer lugar la insuficiencia de las libertades liberales clásicas. La teoría del mercado libre de ideas parece que es insuficiente para que todos y todas, para que todos los sectores puedan participar del diálogo social. Ya Owen Fisk, el constitucionalista norteamericano, decía: el Estado tiene que intervenir. El mercado libre de ideas no asegura un debate libre y desinhibido. El Estado tiene que intervenir, y el mismo autor proponía mecanismos, subsidios a medios alternativos, estímulo a medios de servicio público, promoción de contenidos locales, etc. Entonces, desde esa perspectiva vemos que cuando hablamos del derecho a la comunicación, estamos hablando de un derecho que incluye a la libertad de expresión, pero que amplía su dimensión. El concepto del derecho humano a la comunicación redefine entonces el papel de la persona que recibe los servicios. Desde esa perspectiva de consumidor pasivo, el receptor se convierte en un sujeto activo, que puede y debe participar en la generación de contenidos y en la difusión de ideas y de conocimiento. Quiere decir que los derechos de las personas ya trascienden el derecho de buscar, recibir y difundir información. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de las primeras declaraciones de derechos que nacen con el Estado liberal, en donde aparece la libertad de expresión, la siguiente etapa es el desarrollo que se da con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información. Ahí hay un paso adelante, hay un reconocimiento de que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir información. Todo el tema del derecho a buscar información se relaciona hoy con un gran desafío que también tenemos las universidades públicas, y es el derecho de acceso a la información pública. Como comunicadores y comunicadoras somos los primeros obligados con la sociedad a dar información pública, a no negar información, a poner el conocimiento y la información a disposición de la comunidad nacional. Y el derecho a recibir, o sea, aparece un nuevo actor, quien recibe información. La comunicación concebida y ejercida como un derecho implica entonces que el ciudadano vea, lea, oiga muchas voces, pero que también sea visto, leído y oído, tan plural y masivamente como sea posible. En suma, el derecho a la comunicación apoya la idea de la diversidad. Es bajo esta noción que muchas sociedades democráticas contemporáneas se han pronunciado por un ordenamiento del sistema de medios y de las políticas que definen su funcionamiento. Vean ustedes en dónde estamos en Costa Rica. El proceso de digitalización de la televisión abierta en Costa Rica, de cuya discusión hemos participado activamente las universidades públicas, ha evidenciado que Costa Rica no solo tiene una serie de debates pendientes, sino que a pesar de que el ranking de Reporteros Sin Fronteras nos ubica como el país latinoamericano con mejor libertad de prensa, si bien en el ejercicio de las libertades individuales tenemos un sistema sólido de garantías,
Costa Rica tiene retos y desafíos pendientes en la democratización de la comunicación, en la pluralidad, en la diversidad y en la inclusión social, que no podemos invisibilizar con estas listas en donde nos ubican con una excelentísima libertad de expresión y prensa en Costa Rica. Eso lo que hace es decir, ¿para qué vamos a tocar? Si tenemos esa libertad de expresión, si tenemos esa libertad de prensa, hablar de regular es una mala palabra. Hablar de que el Estado intervenga en la regulación de los medios es un tema delicado, y desde luego es delicado, porque la potestad regulatoria del Estado debe tener límites, si no podríamos caer en un exceso regulatorio que más bien limite el ejercicio de las libertades. Entonces, este proceso de digitalización de la radio y la televisión en Costa Rica, lo que nos ha evidenciado, solo en el tema de la digitalización, para ponerlo en contexto, es que el país no cuenta, digamos, con un modelo de medios de comunicación de referencia que le permita avanzar con réditos sociales en los procesos de digitalización. Costa Rica no está preparado. Un proceso de digitalización en la televisión abierta sin un marco normativo y una política pública podría profundizar las disfuncionalidades de nuestros sistemas de medios audiovisuales. Más concentración de la propiedad de los medios, un desorden en el uso del espectro radioeléctrico, la invisibilización de sectores sociales, la ausencia de operadores diversos en el contexto de medios, la ausencia de políticas de estímulo a la producción audiovisual local, etc. Y la pregunta sería, ¿cuánto como universidades, como medios y como espacios de comunicación financiados por la sociedad costarricense nos ha interpelado este proceso? No solo de la digitalización de la televisión abierta, en general, la necesidad de estimular procesos de definición de política pública en materia de comunicación social. La ausencia de política pública y un marco regulatorio adecuado podría debilitar no solo los medios públicos existentes, sino cerrar las puertas a nuevas iniciativas de medios de servicio público. Por no decir que no tendría la posibilidad de abrir nuevos espacios para opciones de comunicación alternativa, medios comunitarios, medios sociales, medios en manos de operadores diversos. En ese sentido, yo creo que el tema, desde luego, nos debe interpelar como universitarios. Un tema de debate hoy en la democratización de la comunicación en América Latina precisamente es el principio de pluralidad en la comunicación. Lo mencionaba ahora doña Pilar. Y es que no es un tema que esté únicamente en la agenda de algunos grupos sociales. Ya la relatoría también de la libertad de expresión de la OEA ha señalado que se debe avanzar precisamente en políticas para promover la pluralidad y la diversidad. Una de las falacias en el debate en Costa Rica acerca de la diversidad en la radiodifusión, y que a menudo sostienen algunos sectores, operadores privados de servicios de radiodifusión, es la existencia de una gran cantidad de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Se dice, ¿cómo que no hay pluralidad? ¿Cómo que no hay diversidad? Si tenemos tantas emisoras de radio, tantos canales de televisión. Autores como Apresa Salgado, y me interesa mencionar aquí esta cita, conciben el pluralismo informativo no solo como la existencia de un mayor número de medios, ahí no está el concepto de la pluralidad y diversidad, sino más bien la existencia de un conjunto de medios contrapuestos entre sí, independientes entre sí, y un acceso efectivo de los ciudadanos a esas fuentes contrapuestas. O sea, la posibilidad de que existan medios disidentes del discurso dominante. En un modelo esencialmente comercial, aunque esté en manos de grupos comerciales diversos, no hay diversidad ni hay pluralismo. Desde esa perspectiva, este es uno de los mayores desafíos que se nos presentan como sociedad en la discusión actual de una nueva ley de radio y televisión para Costa Rica.
Y efectivamente, como lo decía doña Pilar ahora, una ley de radio y televisión no puede concebirse bajo el modelo anterior. Hay una convergencia mediática, hay nuevas formas de consumo, hay casi que necesidad de regular más que medios y plataformas, servicios. Pero sí es necesario, sin duda, garantizar mecanismos para que las viejas o las nuevas tecnologías de la comunicación y la información garanticen, tengan mecanismos para el ejercicio democrático de las libertades de expresión, del derecho a la información y del derecho a la comunicación. La Ley de Radio de Costa Rica cumplió 60 años. Una gran mayoría del articulado de la Ley de Radio del 60 fue derogado por la Ley General de Telecomunicaciones del 2008. Quedaron 13 o 14 artículos de este marco normativo. O sea, Costa Rica lo que ha tenido es un proceso de desregulación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha propiciado un modelo de radio y televisión esencialmente comercial, centralizado en el centro urbano del país. Ya sabemos los datos de que a pesar de que las frecuencias y las concesiones de radio y televisión en Costa Rica están dadas para cobertura nacional, muy pocos medios cumplen con la cobertura nacional. O sea, hay un desperdicio en el uso de un recurso estratégico como es el espectro radioeléctrico. Pero no solo hay un desperdicio, un desorden, sino que la ley ha propiciado otras situaciones. Ha propiciado, por ejemplo, que en Costa Rica, en el mercado de bienes y servicios, se vendan las frecuencias de radio y televisión. Con la simple notificación al Estado, quien nunca ha estado en desacuerdo con la cesión de frecuencias de radio y televisión. Si ustedes consultan los contratos de concesión de cada uno de las frecuencias asignadas en Costa Rica, no van a saber nunca quiénes efectivamente detentan los medios de radio y televisión en Costa Rica. ¿Por qué? Porque quien tiene el contrato de concesión es una empresa y no consta ni siquiera en los registros, por un principio de transparencia, quién está usufructuando esa frecuencia. O sea que hay concesionarios y hay operadores de servicios de radiodifusión sonora y televisiva. Pero además la ley tiene otro aspecto que ya se ha señalado como de carácter absolutamente inconstitucional, y es la prórroga automática de las concesiones. Las frecuencias en este país han sido vitalicias. No solo eso, sino que se heredan en familias y son un bien de patrimonio privado. Eso lo propicia la ley de radio del 54, que en el artículo 25 establece la prórroga automática de la concesión con solo el pago del canon. Y ustedes saben que esa es otra de los horrores de la actual ley de radio y televisión, y es el pago que hacen los concesionarios al Estado por el uso de las frecuencias radioeléctricas, las que aprovechan sin duda alguna para generar algunos grupos económicos, no todos, grandes ganancias en el mercado de la publicidad y en el mercado también, en el negocio de la propaganda electoral pagada por el bolsillo de todos los costarricenses. Entonces, las frecuencias de radio y televisión en este país se han administrado siempre al margen del interés público. Y ese es uno de los temas que sin duda competen a una sociedad democrática. Sin duda, los medios comerciales, claro que deben coexistir en un sistema de medios. Es legítima la actividad comercial, es legítima la actividad lucrativa. Lo que no es legítimo es que en una sociedad democrática estén marginados, estén excluidos de las posibilidades de comunicarse otros sectores. Y que como universidades estamos llamados también a reclamar el papel que cumplen los medios de servicio público, el SINART y los medios universitarios en este contexto mediático, fundamentales. Estamos migrando a la televisión abierta sin un fortalecimiento de los medios públicos, sin la posibilidad de que el Estado haga reserva de espectro para nuevos usos públicos de la comunicación,
estamos migrando a la televisión abierta con desafíos importantes en el Sistema Nacional de Radio y Televisión y también en los medios universitarios. Por ejemplo, la frecuencia asignada a la Universidad Estatal a Distancia, por ley de la República, no ha sido otorgada, mientras la SUTEL señala ese desaprovechamiento, esa subutilización del espectro radioeléctrico. La SUTEL le ha llamado la atención en muchas oportunidades al Ejecutivo y les ha dicho: inicien el debido proceso para recuperar frecuencias. Aquí es necesaria una readecuación de títulos habilitantes. No se ha querido hacer. O sea, los intereses son muchos y no son intereses precisamente públicos. Es por eso que desde la perspectiva de la Comisión de Libertad de Expresión de CONARE, hemos considerado que es muy importante que desde las distintas instancias académicas, desde la investigación, desde la acción social o la extensión, como universitarios asumamos un compromiso con el debate que se está dando en Costa Rica de política pública y de marco normativo en materia de servicios audiovisuales. Esto no es todo, ya les digo, existen otros desafíos en el tema de la comunicación social. Sin duda se tiene que avanzar en una protección de los principios de la libertad de expresión en Internet, el tema que tiene que ver con la no discriminación, con el acceso universal a las nuevas tecnologías, con la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento, no solo a buscarlo, sino a generarlo y ponerlo en distribución. Existen muchos desafíos en el escenario de las nuevas tecnologías. No solo tiene que ver, porque algunos dicen, pero ¿por qué se preocupan de regular medios viejos? ¿Por qué se preocupan de regular la radio y la televisión abierta si eso va hacia la desaparición? Porque hay nuevas formas de consumo de televisión a través de no solo de servicios pagos, sino a través de IPTV, por ejemplo, o nuevas formas de consumo de contenido, sobre todo de las personas más jóvenes. Lo que sí sabemos es que todavía los medios de radio y televisión tienen una importante presencia en las sociedades democráticas, que el país tiene un momento, digamos una coyuntura para discutir un nuevo marco normativo y que es importante que como universidades incidamos en esos procesos, desde los distintos escenarios de nuestro trabajo. Pero que además está de por medio el ejercicio de libertades y derechos fundamentales. Y que en esa medida, digamos, como ciudadanos y como universitarios, tenemos un compromiso importante para participar de este debate. Lo decía ahora doña Ana Ruth, Costa Rica en este momento está discutiendo si se va o no a un nuevo marco normativo en materia de ley de radiodifusión sonora y televisiva. Sin duda una de las interrogantes es qué regular y cómo regularlo, regular servicios, regular medios, pero lo que sí tenemos una absoluta claridad es que el país tiene que ir hacia la consecución de un conjunto de principios inspirados en esta noción del derecho a la comunicación y un fortalecimiento de la libertad de expresión, sin tocar contenidos, respetando una amplia libertad de prensa que debe ser, digamos, principio de una sociedad democrática. Es importante que Costa Rica avance en esas políticas públicas signadas en el siglo XXI por otra gran diversidad de elementos que distinguen aquel debate de los años 70 y 80 en el seno de la UNESCO, pero que nos plantean nuevos desafíos, algunos que se arrastran y otros que nos plantea, digamos, el nuevo escenario de la comunicación y de la información. Así que lo que hemos querido con este encuentro, y los compañeros podrían profundizar sobre esto, es convocarlos, interpelarlos, comprometerlos de alguna manera a que como universidades entremos también en un debate y que desde los distintos espacios en los que ustedes construyen, hacen comunicación, podamos comprometernos con una nueva visión de la comunicación social para el país. Muchas gracias. Bueno, gracias doña Giselle. Tenemos una agenda apretada y queremos
particularmente que cada persona que esté aquí tenga la posibilidad de presentarse, de presentar el proyecto en el que está, un poco en torno a la pregunta sobre cuál es nuestra contribución como universidades al ejercicio de los derechos comunicativos, ¿verdad? Y en dos líneas: uno, qué hacemos en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra producción, en las alianzas que tenemos, y otro, sobre cuál sería el papel de la incidencia en este contexto político puntual en el que en este momento hay dos proyectos de ley que se están discutiendo, uno que es del gobierno, ¿verdad?, que por fin, digamos, el MISIT, el Viceministerio de Telecomunicaciones, acoge la demanda o la solicitud de la Contraloría y la Procuraduría de hacer un proyecto que está en consulta, ¿verdad?, que esta consulta se ha llevado al sector académico, donde estuvimos universidades, también se ha llevado al sector privado, y hay otra iniciativa que es la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que es el proyecto que vamos a escuchar después del almuerzo, ¿verdad?, a la 1 de la tarde, cuando regresamos de almorzar, que lo va a presentar Andrea Alvarado, que es una representante de esta red. Entonces, ahora podemos subir al refrigerio. Yo les voy a pedir a las instancias que quieren un espacio aquí con videobin, con presentación, que vengan para hacer la lista. Yo tengo una lista de un representante, Mauricio, del semanario Universidad, tengo a Silvia Carbonell de las emisoras de la UCR, tengo a Carlos Garita de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del TEC, tengo a un representante de la Oficina Institucional de Mercadeo de la UNED, a representantes del proyecto Onda UNED, a Eric Rojas del proyecto Umbrales de Investigación de la UNED también, y a María Dalmaris Aguirre de la Oficina de Divulgación e Información. Ellos han solicitado un espacio particular para pasar aquí, pero de todas maneras todos los proyectos van a tener un espacio para presentarse. Sí, a las 11:30 tenemos a los representantes del MISIT, entonces lo que vamos a hacer es que, si no nos da tiempo de que todas puedan exponer sus apreciaciones o sus proyectos, continuamos, digamos, con otra parte después de la presentación que se hace a la 1 de la tarde. Entonces, así que vamos a ir ahora por el cafecito y regresamos en 15 minutos para iniciar con las presentaciones. A las 10:05, si es posible, porque hasta las 3 tenemos tiempo, entonces queremos ir cumpliendo. ¿Cuál era la otra, la chiquitica? ¿Qué tal? ¿Qué le hice? ¿Ah? No, para sacarla. Ahí está. No, es enorme, espérate. El nombre completo de la comisión. Yo lo anoté en la presentación, pero no lo dije porque es tan largo, ya lo habían dicho al inicio, ya se lo doy. Para el nombre de la comisión. Claro. No, yo tampoco. Pero lo que le tenía que decir, el nombre de la comisión y el nombre de los participantes se me pasó. Vamos a poner la pregunta, ¿verdad? Este es el de Carlos. Carlos, bien, ¿y vos? Ah, bueno, muchas gracias. Sí.
ahora cuando entramos, tal vez. Voy a la presentación de Carlos. Si vamos a poner, no, mejor que empiecen, ¿verdad? Porque si vamos a poner la pregunta, la lista. Ahora la pasamos otra vez y decimos así. Se supone que ya están ahí. ¿Ah? Sí, claro. Control. Esta no tiene. Bueno, el equipo, sí. Pero se supone que se está viendo acá. A eso yo no sé mejor dicho. Tenía una vez con ellos. Ajá. Yo me imagino que las niñas llegaron, pero... Vamos a ver, y los manteles sí los llevo allá. ¿No?
Les voy a pedir si nos ayudan a hacer como un semicírculo. Tuve que pedirlo porque entre tres no podíamos. Un, dos, tres, sí, perfecto. Bueno, queremos recordarles, pedirles que nos ayuden a terminar de armar el círculo. Para cargar la presentación, si no es molesto. Bueno, queremos recordarles que esta presentación, que toda la actividad está siendo transmitida por ondaunet.com, porque varias personas nos han pedido poder volver a escuchar la conferencia que dio, o la charla que nos dio doña Giselle. Entonces ese material va a estar colgado en nuestro sitio web. La idea de este espacio, ¿verdad?, es decirles que es la primera vez en la historia que estamos medios de varias universidades o de todas las universidades públicas reunidos, entonces que nos parece